Ahora que ya vimos esta definición intuitiva de la notación no grande, vamos a ver ahora reglas muy específicas para trabajar con esta notación y que nos van a permitir hacer simplificaciones con esta notación. Entonces, para ello también es importante tener en cuenta la siguiente terminología. Eh, Casi siempre en nuestros programas vamos a denotar con TDN al tiempo de nuestro algoritmo. Este n va a ser un parámetro que determina a nuestro algoritmo. Por ejemplo, en los ejemplos que hemos estado haciendo, n podría ser el tamaño de un arreglo. Ahora, esto no lo he mencionado todavía, pero esta función podría depender de muchos parámetros, no solamente de n, sino que otro parámetro, por ejemplo, m, y otro parámetro r, y varios parámetros que determinan el comportamiento de esta notación. Pero en esencia lo que les voy a mostrar ahorita es válido para estos otros casos. Bueno, hay que tener ciertas consideraciones. Y bueno, en general para los ejemplos que vamos a estar viendo en el curso, casi todos los ejemplos que veremos son algoritmos cuyo comportamiento está determinado únicamente por un solo parámetro, este parámetro n, que les vuelvo a repetir otra vez. En los ejemplos que haremos casi siempre se va a referir al tamaño de un arreglo o de alguna estructura que estudiaremos más adelante que se parece mucho a los arreglos. Entonces, cuando decimos que el tiempo de nuestro algoritmo es O de f de n, en este caso decimos que el algoritmo tiene tiempo f de n, o también decimos que tiene complejidad f de n, y también a veces se usa la expresión de decir el algoritmo tiene orden f de n. Cualquiera de estas tres expresiones van a notar que se usan mucho cuando se usa esta notación O grande. Y vamos a ver entonces ahora sí ya en concreto reglas que nos van a permitir trabajar con esta notación. En general, si tenemos una constante, y esto ya lo vimos en el video anterior de manera intuitiva, pero en general si tenemos una constante o de una constante por una función que dependa de un parámetro n, va a ser igual a o de esa misma función sin la constante. ¿Ok? Entonces, un ejemplo concreto, déjenme borro esto que era del video anterior. Un ejemplo concreto sería pues que tenemos, por ejemplo, O de 5n cuadrada. Y esto pues va a ser de acuerdo a las reglas de la notación no. Esto es exactamente lo mismo que decir O de n cuadrada. Es lo que les comentaba en el video en el video anterior, que lo que nos dice en esencia la notación no es que el algoritmo tiene este comportamiento cuadrático y no me interesan tan las constantes. Y otro ejemplo pues diferente sería, no sé, que tenemos una constante gigantesca, pero a final de cuentas es una constante que multiplica, por ejemplo, algo que fuera como logaritmo de n más 2 por n a la quinta, ¿sí? Todo esto, por las reglas de la notación, ¿no? Es exactamente lo mismo que decir, esto va a ser igual a O de logaritmo de n más 2 de n a la 5, elevado a la 5, ¿sí? Porque aquí estamos viendo como nuestro f de n a todo esto de aquí. Esto es nuestro f de n, esta es nuestra constante, y entonces pues ya sabemos que O de c por una constante por f de n es lo mismo que O de f de n, que es exactamente lo que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, estas son reglas muy importantes. Como pueden ver, no son muy difíciles de memorizar. Son reglas que necesitan recordar para que puedan simplificar sus expresiones que tengan con la notación O. Entonces, vamos a borrar esto y vamos a ver la siguiente regla, que ya también la habíamos visto de manera intuitiva. Bueno, aquí también me hace falta hacer un breve paréntesis. Bueno, hacer una breve una, una indicación importante. Si tenemos entonces que O de una constante por f de n es O de f de n, en particular si esta función f de n pues es una constante, es 1 justamente, tenemos que O entonces de cualquier constante es O de 1.
¿sí? Es decir, esto lo estamos viendo como c por nuestra función f de n, que en este caso pues es una constante, y entonces de acuerdo a las reglas de la notación no, esto de aquí es o de esa función f de n, que en este caso es un o de 1, ¿ok? Entonces casi siempre que tengan en sus cuentas que hagamos para contar el tiempo de un programa, casi siempre que tengan algo, por ejemplo, de la forma o de 100 o de 5 o cualquier número que esté aquí, un número constante, casi siempre esto vamos a decir simplemente que es o de 1, que tiene orden constante. Y esto lo voy a recalcar aquí porque esta palabra se usa mucho. Entonces siempre que vean esto de o de 1, esto básicamente se refiere a que esto tiene orden constante. ¿Sí? Y bueno, ahora sí me regreso a la siguiente regla que íbamos a ver. Y la siguiente regla también ya se las mostré intuitivamente en el video anterior. La idea es que si tienen una constante y si esa constante se la suman a una función que depende de un parámetro n, entonces eso es lo mismo que quitar la constante. ¿Ok? Y entonces otra vez un ejemplo simple. Si tenemos o de 30 de n cuadrada más 5, ¿ok? Pues esto va a ser de acuerdo a nuestras reglas. Esto es nuestra función f de n, esta es la constante, y esto va a ser o de f, bueno, déjenme borrar esto. Esto va a ser de acuerdo a nuestras reglas, esto es o de 30n cuadrado, ¿sí? Porque de acuerdo a las reglas, esto de f de n más una constante es o de f de n, ¿ok? Y ya nos quedó este valor de aquí. Pero justamente este valor lo podemos seguir simplificando porque ahora podemos aplicar la regla que vimos en el ejemplo, la otra regla que acabamos de ver cuando multiplican por constantes, que nos dice que cuando tienen una constante que multiplica una función, eso en esencia es o de n cuadrada. Y entonces ya nos quedó que todo esto lo simplificamos a esto de aquí. Y en esencia es otra vez esta idea que les mencionaba hace rato. Lo que nos dice esta notación es que pues podemos acotar, si ya tienen algo que acota con 30n cuadrada más 5, en esencia están acotando con funciones que son cuadráticas. Y tenemos esta otra regla que básicamente dice que si tienen una función f de n que es mayor, bueno, aquí es incluso mayor o igual, no tiene que ser estrictamente. Entonces, si tiene una función que es mayor o igual que otra función g de n, y si ocurre que es mayor o igual para un n lo suficientemente grande, podría ser que este n puede ser incluso 1. Entonces, la suma de estas dos funciones en notación no es lo mismo que la función más grande de ellas, ¿ok? Igual esto se ve más fácil con un ejemplo. Entonces vamos a borrar esto. Y por ejemplo, vamos a considerar la función n. Es muy obvio que n, vamos a decir que esta es f de n igual a n. Pero es muy obvio que esta función n es menor que n cuadrada. ¿Ok? Entonces, si decimos que g de n es n cuadrada, estamos diciendo entonces que f de n es menor o igual para valores chiquitos que g de n. ¿Sí? Eso es algo muy obvio que sale de estas observaciones, de estas funciones de aquí. Y entonces, como tenemos esto, como tenemos que la función f de n es menor que esta función g de n para cierto n, de hecho es para n mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces la notación O nos dice que si sumamos n más n cuadrada, podemos ignorar este término de aquí y nos podemos quedar nada más con o de n cuadrada. ¿Ok? Y otra vez, lo que nos dice intuitivamente estas reglas es que si estamos acotando con una función que resulta de sumar un término cuadrático y un término lineal, es decir, que no tiene un exponente mayor que 1,
En esencia lo que estamos haciendo es que el comportamiento de esta función para un n que se hace muy grande es en esencia una función cuadrática. Estamos acotando con una función cuadrática a nuestro tiempo. Otro ejemplo. Entonces, otro ejemplo. Supongan que tenemos ahora f de n igual a n cuadrada y g de n va a ser igual a 2 a la n. ¿Ok? Entonces, estas funciones, para un n muy pequeño, g de n realmente no es más grande que n cuadrada. Para que esto quede más claro, hice un dibujo. Entonces, tengo aquí en esta pestaña de mi navegador, en una página que se llama desmos.com. Desmos.com es una calculadora gráfica en línea. Es muy práctica para hacer este tipo de demostraciones. Aquí tengo la función 2 a la x, que podemos pensar que es 2 a la n. Y aquí tengo x al cuadrado, que igual podemos pensar que es n cuadrada. Y fíjense que cuando arrancan estas funciones, al principio, la función en azul, que es la función cuadrática, está por debajo de la función 2 a la n, ¿sí? Y después en el punto 2, cuando n es igual a 2 y para adelante, por un breve intervalo, ocurre lo contrario. Ocurre que la función n cuadrada crece más rápido que la función 2 a la n. Pero si ustedes siguen observando la curva, hay un punto en el cual otra vez se invierten los papeles, ¿sí? En este punto, que es cuando n es igual a 4, ¿sí? Cuando n es igual a 4, empieza a ocurrir que la función 2 a la n es más grande que x cuadrada. Y de hecho se puede demostrar que ese comportamiento se va a mantener por siempre. Ya a partir de n mayor o igual que 4, la función 2 a la n es más grande que esta otra función. Entonces, regresando a este ejemplo, pues sabemos que en general no es cierto que 2 a la n sea mayor que n cuadrada. Al principio no lo es. Pero sí podemos decir que 2 a la n es mayor o igual que n cuadrada si n es mayor o igual que 4. Ya que estamos arriba de estos valores o en este valor, empieza a ocurrir ya esto de que siempre la función 2 a la n le va a ganar a la función n cuadrada. Y en esencia lo que nos dice, regresando otra vez a lo de la notación, ¿no? Es que si tenemos es justamente estas condiciones de que f de n es más grande que la función g de n para un n lo suficientemente grande, pues entonces ocurre esto de lo que les decía la regla, que O de f de n, perdón, disculpen, aquí lo puse al revés. Aquí más bien queríamos decir, para que sea consistente con la notación que estamos poniendo aquí. Aquí tenemos más bien que g de n, que es 2 a la n, es mayor o igual que f de n. Para que sea consistente con los numeritos que estamos haciendo aquí. Entonces, g de n, que es 2 a la n, y f de n, que es n cuadrada, sabemos que son mayores para cierto n. En general lo que nos dice la regla es que si f de n es mayor que nuestra función f de n, pues la suma de estas dos funciones la podemos simplificar y dejar simplemente la función que es más grande cuando n es suficientemente grande, que en este caso sería g de n, ¿no? Entonces es lo mismo aquí. Tendríamos que, como ya sabemos que se cumplen estas condiciones, que para un n mayor o igual que 4, 2 a la n siempre va a ser más grande que esta de aquí. Entonces, pues tenemos que O de 2 a la n más n cuadrado va a ser O de 2 a la n. Es decir, nuestro algoritmo al final está siendo acotado por una función exponencial. Nuestro algoritmo tiene un comportamiento cercano a este comportamiento exponencial, 2 a la n. Entonces esa es la otra regla que es importante tener en cuenta
con respecto a la notación, ¿no? Entonces ya vimos estas tres reglas. Hay otras reglas que estoy omitiendo ahorita a propósito para no confundirlos, pero en este momento para los propósitos del curso estas tres reglas tan simples van a ser suficientes para la mayoría que vamos a hacer.